Sí, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Lo primero, para bajar un poco este eco monumental, me quieren acercarse un poquito más adelante, como que hay un abismo entre nosotros y ustedes que es tan grande, que espero lo podamos desconstruir con esa copresencia del espacio. Y acá está más fresco. Acá hay un aire acondicionado. Una corriente. Hay un ventilador también. Esto no sea rebelde. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? No, antes que nada queremos agradecer estar aquí con nosotros, sobre todo en un día muy caluroso, y también agradecer la generosidad por su tiempo y por estar compartiendo con nosotros a Mariana, a Diana, a Claudio y a Lía. Les damos la bienvenida a la mesa a la 2, titulada Proyectos y perspectivas para las publicaciones antropológicas en el actual contexto editorial de Latinoamérica y el Caribe. No, esto se transformó en una mesa central de ALA y creemos que todo lo que venimos discutiendo y lo que vamos a discutir en el Congreso se materializa y es un lugar de observación, es un lugar también de transformación, un lugar de reproducción disciplinar y por tanto las revistas científicas o las revistas de divulgación juegan un papel crucial, ¿cierto?, en posibilidades de reproducción o de contestación también del conocimiento antropológico. Sabemos que las editoras y los editores de la revista hacen un trabajo, digamos así, quijotesco, ¿ya?, una aventura casi siempre interminable por poder levantar estos proyectos. Y estamos bajo un contexto muy particular que se ha ido este último tiempo siendo en transformaciones cada vez más radicales sobre la condición y la plausibilidad de que estas revistas se puedan reproducir. Por tanto, esta mesa se torna un lugar central también y se combina con los ejes de este propio Congreso. Hemos invitado entonces a participar a distintos editores de revistas con trayectorias diversas, un poco también para reflexionar sobre el actual ecosistema editorial, la forma, digamos, en la que se reproducen las desigualdades entre, sobre todo, las publicaciones del norte global y nuestras publicaciones aquí hechas desde el sur, cómo impactan estas desigualdades en términos de recursos, en términos de posibilidades también de difusión de nuestras revistas, de producción de nuestro conocimiento, y en esas discusiones también lo que pretendemos un poco es cuestionar o resistir este sentido común que cada vez se instala más en nuestras academias, de que lo fundamental es publicar y que además cuanto más afuera sea, cuanto más en inglés sea, cuanto más lejos, digamos, de nuestras propias academias se encuentren esas publicaciones, mejor. Vamos entonces a comenzar. Voy a presentar a nuestro primer invitado. Es Claudio Espinosa Araya. Él es doctor y maestro en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS México DF. Es licenciado en antropología por la Escuela de Antropología de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, donde fue director entre 2011 y 2018. Desde el año 2023 forma parte del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco. Es además investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. También es investigador responsable del proyecto Fondesit, Escenarios Políticos en Transformación, Alcaldes Indígenas y Municipios en el Chile de la Transición, y coinvestigador del proyecto Fondesit, la formación antropológica hecha en Chile, trayectorias, tensiones, desafíos y estilos en los programas académicos en el contexto de la postdictadura militar 1990-2020. Es director y fundador y actualmente editor general de la revista Antropologías del Sur, creada en el año 2014. Por último, en la actualidad es director del Grupo de Estudio Antropología y Arqueología de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Diana Lenton es doctora en Ciencia Antropológica por la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente es profesora titular
También es profesora de posgrado en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad Nacional de Comahue. Es investigadora independiente de carrera del investigador científico en CONICET. Sus temas de investigación se refieren a las políticas indigenistas estatales, la militancia indígena por los derechos colectivos, la defensa de los territorios y los conflictos actuales con los avances extractivistas. Ha dirigido numerosas tesis de grado y posgrado, así como investigadores del CONICET y becarios. Dirige el equipo Memorias, Resistencias y Agencias Políticas de Comunidades y Colectivos Indígenas. Dirige también la revista El Colegio de Graduados en Argentina, publicar en Antropología y Ciencias Sociales. Es cofundadora de la Red de Investigadores en Genocidio y Pueblos Indígenas. Colaboró con la defensa de dirigentes y comunidades originarias en varias causas judiciales derivadas de la criminalización de la protesta y la defensa de la tierra. También asesoró al Ministerio Público en la realización del juicio por la verdad por la masacre en Napalm. A fines de 2016 recibió el prestigioso premio Memorial de la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, que otorga el Servicio de Paz y Justicia, CERPAJ. Por último, nuestra tercera invitada es Mariani da Silva Pisani. Ella es bachiller en Ciencias Sociales y maestra en Antropología Social por la Universidad Federal de Santa Catarina. Es doctora en Antropología Social por la Universidad de San Paulo, con un periodo de estadía en la Universidad de Ámsterdam. Es profesora y antropóloga en la Universidad Federal de Piauí, vinculada al Departamento de Ciencias Sociales, donde actúa en la graduación. También en la posgraduación en Antropología. Coordina el grupo de investigación en Antropología Social e Interseccionalidades, donde desarrolla investigaciones sobre género y sexualidades, antropología audiovisual, antropología de los deportes y prácticas de placer. Desde el 2011 está vinculada a la Asociación Brasilera de Antropología, donde actúa como editora en jefe de la revista Novos Debates y coordinadora de la Comisión Editorial de Periodos Científicos de la ABA. Desde 2022 es subcoordinadora del INST, Estudios de Fútbol Brasileño. Y finalmente, en el papel de comentadora de la mesa está Lía Ferrero, que es directora adjunta de la revista Plural, también editora de la revista Publicar, del Colegio de Graduadas y Graduados, y también coeditora de la revista Dialog de la Antropología. Y claro, actualmente nuestra presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Para esta mesa hemos propuesto algunas preguntas disparadoras y que los distintos presentadores tomen turnos respondiendo. La idea es que sea lo más ameno posible, que sea más o menos conversada. Así que vamos a hacerles la primera de estas preguntas. La primera de estas intervenciones en realidad es invitarles a que presenten su revista, su sello editorial y la experiencia que han tenido como editores en general. Tenemos una ronda de respuestas más o menos de 20 minutos, así que puede empezar Claudio si les parece bien y continuamos con el resto. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa. Creo que es un tema necesario de poner en la mesa y muy importante de poder intercambiar con colegas que están en procesos similares y a veces desconocidos, ¿no? Bueno, para presentar un poco la revista, esta revista Antropologías del Sur nace el año 2014 y obedece a un proceso de gestión de la dirección de la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Yo comencé a ser director el año 2011 y para ser director uno debe presentar una propuesta y los directores se eligen mediante votación de docentes y estudiantes. Y allí debía entonces presentar un plan de gestión, un plan de gobierno de la escuela, y a mí me pareció, yo venía llegando de México en ese momento, que era importante contribuir de alguna manera a partir de la visibilización de un tipo de hacer antropología que me parecía particular en ese momento de la escuela que me tocaba dirigir,
y que la revista pudiera dar cuenta de este tipo de quehacer antropológico, ¿ya? Traté de que fuera lo más participativo este proceso, es decir, que los colegas que formaban parte de la escuela se sintieran parte de la revista. Y como anécdota un tanto divertida, decidimos generar en conjunto los criterios que debían definir esta producción editorial. Disculpen si estoy un poco lento, pero realmente estoy bien afectado por el calor, así que si me desmayo, por favor, llévenme a un hospital, no me dejen aquí. Y entonces dije, bueno, pensemos en algún nombre, ¿ya? Un nombre que fuera representativo, etc. Como cosa divertida, nos demoramos un año en elegir el nombre y, por supuesto, los nombres eran de una variedad y heterogeneidad enorme y al final terminé poniéndole el nombre yo, digamos, porque no había forma de consensuar otro nombre. Le escribí a Esteban Kroch porque sentía que de alguna manera necesitábamos de su aval para elegir el nombre Antropologías del Sur, y Esteban me contestó amablemente, pero un año después, cuando ya la revista ya existía. Entonces me dijo, no hay problema, me siento muy feliz que hayan elegido ese nombre, etc. Pero ya la revista existía. Y debo confesar que yo no tenía ninguna experiencia en la producción editorial. Habían colegas que señalaron, mira, lo importante es generar de inmediato una serie de criterios asociados a las indexaciones. Yo debo confesar también que en esa época no sabía bien en qué consistían las indexaciones. De hecho, había entrado hace poco a trabajar a un centro de investigación de excelencia en Chile, que es el CID, y me habían pedido una cantidad de artículos ISI al año. Y lo primero que hice fue acercarme al colega que estaba al lado mío, que era José Bengoa, y le dije, ¿qué es lo que es ISI? Y me dijo, no tengo idea. Es decir, no tenía ningún tipo de conocimiento ni relación con los temas de indexación, pero vimos que en Chile al menos, y supongo que en otros países es lo mismo, podíamos contar en algún momento con apoyo de financiamiento al cielo, y por lo tanto decidimos seguir ese tipo de criterios que son bastante estándar y bastante exigentes. Y entonces decidimos crear esta revista en junio de 2014, este año cumplimos 10 años, y lo que pensé primero es que debíamos tener un comité editorial que fuera de alguna manera representativo de lo que queríamos. Pensamos en Latinoamérica, por supuesto, y recurrimos a colegas, algunos conocidos, otros amigos, de distintas universidades de América Latina, y a muchos de ellos les pedimos un primer artículo que abordara el tema de la antropología latinoamericana. Y en ese primer número escribió Juan Carlos Radovich, Luis Vázquez de México, José Bengoa, Emilka Castro por Chile, Fernando García Ecuador, Eduardo Restrepo por Colombia, a quien no conocía, pero le escribí y me mandó un artículo a los 4 días, y publicamos ese número. Conseguí dinero yendo a hablar con el vicerrector de Finanzas. Era una revista impresa, y cuando publicamos, Eduardo me escribe y me dice, Claudio, ¿puede enviarme el artículo diagramado para pasarlo en clase a mi estudiante, compartirlo? Y el vicerrector de Finanzas me dice, no, tienen que pagar por el artículo. Le digo, ¿pero cómo? Me dijo, y tienes que devolverme la plata, el dinero que te prestamos para la producción de la revista. Entonces agarré ejemplares de la revista y me fui a las librerías de Santiago, era director y además a vender la revista, ¿no? La dejé, se vendieron 4 ejemplares, no sé. Bueno,
Con el tiempo tuve más negociaciones, hubo un cambio en la rectoría y ya no tuve que salir a vender la revista y pudimos liberar todos los artículos, que era un deseo muy sentido por la escuela, ¿no? Quizás por ahí quedaría, ¿no? Una presentación general. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y gracias por estar acá. Bueno, como me presentaron antes, como me presentó el colega, yo soy directora de la revista Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, ese es el nombre completo, aunque todos le decimos Publicar, que es la revista del Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina. La revista existe desde el año 92, tuvo un primer periodo desde el 92 hasta el 98, se publicaba en papel, por supuesto, todo el circuito era en papel. Luego entra en una etapa en la cual no sale más la revista por unos cuantos años porque el colegio entró como una especie de hibernación por varios años, hasta que en 2009 comienza una nueva gestión que, además de recuperar el colegio, también revitaliza la revista, ¿no? Empiezan a volver a pensar la revista, con lo cual el primer número de esta segunda etapa se publica en 2010, ¿no? Ese número de 2010 fue el último número en papel, por distintas cuestiones, incluyendo problemas que tenían que ver con la distribución, pero también el tema del costo, ¿no? Se decide a partir de 2011 empezar a publicar en forma virtual, ¿no? Hasta 2015 el director de la revista era Diego Zenobi, que anda por ahí, mi colega. Yo soy la presidenta desde el 2015, ¿no? Y más o menos en el 2018, 2019 empezamos con el tema de la indexación. Los primeros años... No. 2018 más o menos empezamos con el tema de la indexación. Al principio no habíamos querido indexar, esto fue como un debate interno porque no queríamos, ¿no?, entrar en esa lógica, ¿no?, de la corrida, ¿no?, atrás de las indexaciones, de los números, ¿no?, de una situación, bueno, que muchos somos críticos de esas cuestiones, pero finalmente terminamos yendo a la indexación porque los autores, nos terminamos dando cuenta de que los autores necesitan también que la revista esté indexada porque necesitan poder validar, ¿no?, esos artículos frente, bueno, a lo que es el sistema de investigación nacional, en nuestro caso el CONICET. Tenemos un sistema, digamos, una plataforma donde que existe con distintos nombres en todos los países, ¿no? En nuestro caso es el CIGEVA, y la pregunta de los candidatos a CONICET es ¿cuántos artículos tenés que tener publicados para entrar?, ¿no? ¿Y cuántos artículos en revista tipo 1? ¿Y cuántos en tipo 2 y tipo 3? Porque el CONICET tiene su escala según en qué indexaciones está cada revista, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Es decir, no hay una pregunta ni por la calidad, ni por la continuidad de la temática de investigación, que no digo que no se tomen en cuenta, pero la pregunta, cuando se trata de esta especie de mercado de la publicación, es sobre todo cuantitativa, ¿no? ¿Cuántos y con qué indexación? Entonces, bueno, frente a esa realidad empezamos a indexar. En unos años pudimos indexar todas estas cuestiones, tanto la virtualización como después el tema de la indexación, fueron instancias que nos obligaron a formarnos internamente. Como les decía, es la revista del Colegio de Graduados y quienes estamos en el Consejo Editorial no somos ni profesionales de la revista, ni somos tampoco, digamos, estamos todos ad honorem y hacemos esto así, ¿no?, artesanalmente y vocacionalmente, y hay veces que tenemos que salir a preguntar cómo se hacen, ¿no?, las cosas porque no estaba en nuestra formación de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, salimos ahí
a entrenarnos en indexaciones, conseguimos unas cuantas indexaciones, es una revista que está bien indexada en este momento. Y luego la última etapa, digamos, que fue un desafío fuerte para la revista fue en el año 2021, durante la pandemia, que colapsó el sistema de la plataforma de publicaciones científicas que depende del CONICET, que es nuestro organismo de ciencia a nivel nacional, que alojaba, ¿no?, en su servidor, tenían un servidor gigantesco que alojaba muchas de las revistas científicas del país. Nosotros en la revista Publicar fuimos además una de las primeras revistas que se alojaron en el PPCT y prácticamente la primera en ciencias sociales, porque era un servidor que alojaba más que nada producciones relacionadas con las ciencias duras, que tienen que ver más con la identidad del CONICET de forma mayoritaria, y fuimos nosotros quienes también abrimos ahí un espacio. Pero cuando ese servidor se cayó, nos encontramos que estábamos huérfanos porque no teníamos otro servidor que nos aloje en ese momento, y además porque se perdió la producción de los años en los que habíamos estado virtuales. Tuvimos que salir a recuperar no solamente los artículos que estaban en nuestras computadoras o en computadoras de otras personas, sino que además perdimos todo lo que tiene que ver con el metadato, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el circuito de producción que garantiza, porque estas plataformas no es solo para el correo, no es solo para que ingresen y salgan los artículos, sino que son los que garantizan la calidad científica de la revista, en tanto y en cuanto es lo que registra y lo que transparenta el referato doble ciego, todo el ida y vuelta, ¿no?, entre referatos, editores, autores, los tiempos de gestión de cada artículo, todo queda documentado, y bueno, todo eso se perdió. No solamente para nuestra revista, sino para un montón de revistas. Algunas revistas aún hoy no se pudieron recuperar. Nosotros tuvimos la suerte de que pudimos reconstruir así trabajosamente, yendo a buscar, por lo menos de manera artesanal, los contenidos de todas las revistas anteriores, y el Colegio de Graduados financió con mucho esfuerzo la construcción, ¿no? Tuvimos que pagarle a una persona para que nos armara de nuevo un sitio para la revista, que en este momento está alojado en el website del Colegio de Graduados, ¿no? Entonces, bueno, ya en este momento estamos, si ustedes van al sitio del Colegio de Graduados de Argentina, ahí mismo está nuestra revista. Esto lo cuento porque tiene que ver también con la forma en que trabajamos, ¿no? La situación en la que estamos quienes trabajamos y cómo están nuestras revistas, que dentro del sistema científico son clave, porque todos quienes trabajamos en investigación científica publicamos, leemos, las revistas son clave en la producción y en la circulación del conocimiento científico, y sin embargo no siempre se las está tomando en cuenta, ¿no? Cuando se habla de la crisis del CONICET, se habla de, no sé, de salarios, de subsidios, pero no se menciona la falta de mantenimiento de, por ejemplo, esta clase de servidores que viene siendo, bueno, antigua, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con las cuestiones de producción. Y bueno, es para cerrar, ya tengo que cerrar, ¿no? Para cerrar, voy a decir además que el hecho de ser una revista de una asociación profesional le da, digamos, como un sello particular en el sentido de que no es que es una revista académica, no es que no persigamos la calidad académica de los artículos, pero sí que también procuramos reflejar lo que son las tareas, digamos, la profesión antropológica en otros espacios también que no es la academia. Entonces también publicamos, para reflejar justamente qué hacemos los antropólogos, publicamos artículos que tienen que ver con reflexiones sobre trabajos, digamos, aplicados, sobre trabajos en equipos interdisciplinarios que están por fuera de la academia, que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con el trabajo, digamos, en la comunidad más allá de la comunidad académica, ¿no? También intentamos reflejar distintas orientaciones dentro de la antropología, si bien muy mayoritariamente los que nos envían sus artículos son antropólogos sociales,
también intentamos publicar artículos que vengan de la arqueología, de la antropología biológica, de la antropología histórica, porque justamente pensamos y activamos, ¿no?, por esta diversidad en cuanto a la formación de los antropólogos. Así que bueno, es un poco el desafío que tenemos como revista. Hola, buenas tardes. Voy a hablar en portugués porque soy brasileña, pero hablaré despacio para que possam compreenderme. Bem, como foi apresentado, eu sou a Marielle Pisani, sou uma das editoras-chefes da revista Novos Debates, que é uma revista da Associação Brasileira de Antropologia. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar da Vibrant, que também é uma revista da Associação Brasileira de Antropologia, ela é um pouco mais velha. A Vibrant esse ano completa 20 anos e nós, da Novos Debates, completamos 10 anos de existência. Então, a Novos Debates ela foi fundada em 2014 por 2 editores, um deles ainda permanece até hoje na revista, o professor Vinícius Cauê Ferreira e a professora Bárbara Maisonave Arise. E desde 2018 eu fui convidada pelo Vinícius, né? A revista teve uma breve dissolução aí do seu conselho editorial, do seu comitê editorial, e fui convidada para integrar Novos Debates. E desde então a gente tem feito algumas reformulações das políticas editoriais desse periódico. E aí a gente pode até pensar numa questão que eu acho super importante, que a nossa revista ela não é vinculada a nenhuma universidade brasileira, ela é vinculada à Associação Brasileira de Antropologia. Então nós temos editores de todas as 5 grandes regiões do Brasil. Nós temos editores da região norte, né, Manaus, Belém do Pará, temos editores da região nordeste, temos editores do sul, do sudeste e do centro-oeste. Isso garante que a gente tenha, então, uma capilaridade muito grande nos trabalhos da revista, porque a gente tem esses editores de diferentes espaços, ou de diferentes regiões brasileiras, que conseguem também, por sua vez, pareceristas, então, de diferentes regiões do Brasil. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande de espraiamento com os trabalhos da Novos Debates. E desde 2014, quando a Novos Debates surge, ela surge a partir de uma perspectiva política editorial bastante diferente. Quando eu falo bastante diferente, é no sentido de que a gente não aceita apenas artigos acadêmicos naquela estrutura rígida do que seria um artigo acadêmico. Então, a gente tem algumas sessões que eu particularmente acho bastante inovadoras nas Novos Debates que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente tem uma sessão chamada Novas Pesquisas, que ficaria a cargo da seção artigos, onde a gente vai receber esses trabalhos mais em formato de artigo, com uma pergunta-problema, com uma discussão teórica metodológica. A gente tem uma sessão fórum, que muitos brasileiros ainda confundem com uma sessão chamada dossiê. Então, o fórum é diferente de um dossiê, alguém escreve um texto propositivo e convida colegas para responder o primeiro texto propositivo, criando assim uma sessão de debate, de diálogo, tá? Então é diferente de um dossiê onde todos escrevem sobre uma temática. A gente vai responder o texto principal do fórum. A gente tem uma sessão chamada Composições, onde a gente vai receber filmes, curtas, fotografias, outras formas de fazer a antropologia mais de uma perspectiva audiovisual. A gente tem uma sessão chamada Ensaios, que são textos menores, não precisam ser um texto de caráter artigo, ele é um texto menor. A gente tem uma sessão que eu particularmente gosto muito, que é o Pedagógicas, onde a gente recebe reflexões sobre a prática docente da antropologia. Então, não necessariamente um artigo pensando um campo de pesquisa exatamente, né, nos seus termos, mas pensando a atuação do antropólogo ou da antropóloga como educadores. A gente tem uma outra sessão chamada Ofício, que é para pensar essas atuações dos antropólogos em outros espaços que não só as universidades. Então, a gente recebe textos, pode publicar um laudo antropológico, a gente pode publicar um relato de trabalho de um antropólogo que trabalhe numa ONG. Então, a gente recebe outras reflexões aí sobre o que a gente como antropólogos pode fazer. A gente tem uma outra sessão que eu também gosto bastante, que se chama Variações. A gente se inspirou muito
nas antropologias feitas, né, lá no século XIX, nos desenhos dos cadernos de campo. Então a gente publica na seção Variações os desenhos dos cadernos de campo, os desenhos dos antropólogos, poesias relacionadas à temática de pesquisa e, mais recentemente, as experimentações tecnológicas com o uso de inteligência artificial, sites, podcasts. Então a gente tem esse espaço também bem inovador para a publicação na Novos Debates. E a gente tem ainda mais a seção Resenhas, que são as resenhas de livros. Então a gente tem uma parceria com algumas editoras brasileiras que nos enviam os livros para que a gente possa oferecer os nossos autores, e a gente inaugurou uma sessão chamada Traduções. Essa sessão a gente traduziu no penúltimo número um conjunto de textos da Jeanette Pauls falando sobre saúde e corpo e doença, tá? Então a Novos Debates ela vai completar esse ano 10 anos de existência, e ela é uma revista que prima também por formar, né, novos pesquisadores. Então todos os nossos editores, a grande maioria dos nossos editores, não todos, eles ainda estão em processo formativo, ou são alunos de mestrado, ou são alunos de graduação, ou são alunos de doutorado, tá? Quando eu entrei, eu era aluna de doutorado, estava saindo do doutorado. Que mais? Acho que é isso. Nesse momento é isso. Vale, muchas gracias a todos. Después de esta primera ronda como de introducción a las revistas, me imagino que ya la están googleando las que no conocen las revistas, la idea es que pasamos a un punto un poco más reflexivo. La idea es que ustedes se puedan situar tanto en su rol de editoras y editores, y también, ¿cierto?, me imagino representando un comité editorial. Y en ese contexto, ¿cierto?, nos gustaría mucho saber, ¿cierto?, cómo han resuelto o qué decisión han tomado exactamente por algo que ya se fue enunciando en la primera ronda, que tiene que ver con las indexaciones, ¿cierto? Y también nos interesa saber sobre las políticas de acceso abierto. Aquí más que la decisión única, sino que cómo pasó el debate, la idea es que se puedan posicionar, la idea es que también podamos tener una ronda un poco más que nos permita también ir discutiendo en general un contexto de publicaciones, ¿cierto?, de revistas científicas de antropología. Seguimos el mismo orden, si les parece. Bueno, en el caso de Antropologías del Sur, la posición del equipo editorial, que equivale al departamento, a los colegas, siempre fue tener un acceso abierto, porque justamente la revista nace con la idea de participar en un debate reflexivo. Esa era la idea, y a partir de esta escuela de antropología, que pertenece a una universidad pequeña, pobre, pero motivada, y entonces la idea era participar de ese debate y contribuir al debate más amplio respecto de las antropologías hechas en América Latina, ¿ya? Seguimos los criterios Cielo para establecer un orden, pero fundamentalmente porque sabíamos que en algún momento íbamos a necesitar de contar con financiamiento, y eso nos permitía postular algunos fondos. Hasta ahora no hemos contado con ningún fondo, pero esperamos que en algún momento podamos acceder a algún tipo de proyecto en ese índice, ¿no? Hay otros índices que también, y directorios, que también permiten una mayor difusión de la revista. Y eso ha sido una estrategia, tanto para posicionar la revista en términos de los artículos que se publican, pero también para que se haga conocida y poder contar con más contribuciones. Al no estar indexada en los índices hegemónicos y valorados fuertemente hoy en día por los sistemas de productividad científica, me refiero a WOS y Scopus, llegan menos contribuciones de autores y autoras, ¿ya? Porque efectivamente cuentan con una presión fuertísima detrás de sus casas de estudio, de sus centros de investigación, de sus proyectos de financiamiento, que los obligan a postular, a publicar en esos dos índices, ¿no? De manera que la estrategia ha sido
participar de indexaciones, directorios que reconozcan el acceso abierto al conocimiento, que sirvan para difundir el debate. Y eso, en algún momento con la revista, yo creo que el 2018 puede ser, postulamos a Scopus, justamente porque estaban llegando pocas contribuciones. Y pasamos todas las pruebas y nos hicieron 12 señalamientos de por qué no quedábamos en Scopus, y uno era porque no estábamos tan citados, no teníamos un índice de impacto de Scopus, cosa que era obvia, y lo segundo porque no teníamos artículos de autoras y autores de más países de América Latina, sino que en gran medida las contribuciones de otros países fuera de Chile eran solo o muy marcadamente de Argentina y México. Y efectivamente nos llegan muchas contribuciones de Argentina y México. Así que, bueno, y después nos volvimos a postular, no tenemos gran interés en hacerlo. Estamos muy contentos con Cielo, que nos costó mucho, creo que 4 años estuvimos postulando a Cielo, no sé por qué. Y creemos que Cielo es la medición que hace Cielo es distinta a los otros índices, porque no ven impacto, sino que analiza calidad de artículos, lo que nos parece, con lo cual estamos muy de acuerdo, ¿ya? Y hemos avanzado paralelamente, por otras razones, en posicionar el índice Cielo en la producción científica en Chile como equivalente a WOS y Scopus, y hemos peleado por eso, digamos, que pueda ser equivalente para postular a proyectos y a financiamiento estatal. Bueno, gracias. Bueno, un poco me anticipé al tema en la pregunta anterior. Respecto de la política de acceso abierto, bueno, Publicar es una revista de acceso abierto. No hay, digamos, ninguna clase de pago por ni para publicar, ni para después para acceder a los artículos, es decir, es totalmente libre en todos los pasos del proceso de publicación. Respecto a las indexaciones, nosotros al final llegamos a un número considerable de indexaciones. Llegamos a estar, entre otras, en Núcleo Básico, ERI Plus, Latindex, Catálogo 2.0, Dialnet, Redim, Red Sara, por ejemplo, que es otra clase en realidad no es un índice internacional, sino que es otra clase de índice, pero que nos interesa particularmente porque es una red que promueve justamente la reflexión sobre estas cuestiones. Y en ese sentido nosotros, además de tomar una decisión acerca de las indexaciones, lo que hicimos fue tematizar esta cuestión y propiciar la discusión de estas cuestiones que ahora estamos hablando. Nosotros como revista tenemos, por ejemplo, un dossier que se publicó hace un año exactamente, precisamente sobre cuestiones que tienen que ver con las publicaciones científicas. Hemos realizado mesas redondas, paneles en distintos eventos académicos, porque nos parece que es algo que todos, no solamente quienes estamos en las revistas, sino quienes son eventualmente autores o referatos, evaluadores, es decir, todos tenemos que estar discutiendo estas cuestiones, ¿no? Respecto de, bueno, los estándares internacionales, también hay una cuestión que tiene que ver con el tema de la circulación de nuestra producción científica, que sabemos que es muy difícil llegar, por ejemplo, a digamos, los lugares centrales, ¿no? Sobre todo en lengua anglosajona,
y nosotros lo que hemos hecho es propiciar junto con ALA también el reforzamiento de la política de publicación en asociación con otras entidades latinoamericanas. Es decir, nos hemos asociado de alguna manera al esfuerzo que realizan otras entidades latinoamericanas y en ese sentido también terminamos abriendo la revista que en un principio, como era la revista del Colegio de Graduados, publicaba artículos de antropólogos, primero eran afiliados al colegio, después se abrió a todos los antropólogos argentinos y hoy en día buscamos activamente también publicar artículos de graduados, digamos, graduados, posgraduados, etcétera, de antropólogos de toda América Latina, ¿no? Y recibimos eventualmente artículos en castellano y en portugués, ¿no? Eso como una política, ¿no?, que estamos promoviendo. Después hay otra. Hoy, por ejemplo, me olvidaba, hoy a la mañana, por ejemplo, tuvimos la presentación editorial de nuestra revista y en el marco de esa presentación editorial también hablamos de estas cuestiones que también son abordadas en los últimos prólogos, en los prólogos que escribimos en cada revista. No es solamente para contarle al público qué artículos forman parte de cada revista, sino que tratamos de insertar la revista, ¿no?, de comentar acerca del contexto, ¿no?, tanto el contexto en la política científica general, sino a veces contextos más amplios. Entonces siempre hacemos referencia y varias veces hemos hecho referencia a esta cuestión. Y hoy, por ejemplo, a la mañana también hablábamos de otra cuestión que es, de alguna manera, lo vemos como una amenaza amenaza, digo, porque de alguna manera lesiona, ¿no?, lesiona nuestro trabajo, lesiona nuestras posibilidades de elegir libremente, tal vez no los temas, pero sí los tiempos en los que abordamos los temas, la manera en que escribimos, ¿no? Todas estas presiones de alguna manera nos van imponiendo, ¿no?, ciertos límites. Y ahora hay una cuestión que tiene que ver con esta exigencia del compartir datos, compartir fuentes. Vieron que ahora hay una bajada de línea que ya existía en otros países, que en Brasil, por ejemplo, según me han contado y según se habló hoy a la mañana, también ya venía sucediendo. Y ahora, por ejemplo, el CONICET, que es, digamos, el principal, no solamente el principal centro de producción científica, sino el principal empleador, ¿no?, uno de los principales empleadores de los antropólogos, nos está empezando de a poco, nos va apretando, por decir, para que revelemos, ¿no?, y no solamente eso, sino que estén colgados en la plataforma. Por ejemplo, cuando alguien se presenta para ingresar en CONICET o para tener una beca, ya se le pide que comparta los datos primarios, se dice, ¿no?, es decir, las fuentes, las entrevistas, que es algo que está muy discutido todavía y que, bueno, se está armando, pero que estamos discutiendo activamente y que hemos reclamado incluso en alguna comisión de CONICET que se discuta, porque no es lo mismo compartir datos acerca de un experimento de laboratorio que compartir fuentes, entrevistas en crudo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay cuestiones, primero cuestiones de confidencialidad, cuestiones de compromiso que tenemos con los sujetos que encontramos en el campo, que no tienen por qué estar interesados en que su palabra esté en una nube científica en algún lugar, pero además porque tiene que ver con la protección de las fuentes. Hay un montón de cosas para discutir acá y, sin embargo, parece que, oídos sordos, cada vez esa presión es más fuerte. Y recientemente se nos dijo que a las revistas que están reconocidas por núcleo básico, se les iba a empezar a pedir que soliciten, o que por lo menos, no sé, que haya un disclaimer, ¿no?, que se afirme que se le han pedido los datos primarios, o que se le han pedido a los autores que depositen los datos primarios en donde el CONICET u otras entidades académicas lo disponen, porque hay una ley que exige que los datos primarios sean compartidos. Todo detrás de un objetivo supuesto, ¿no?, un concepto de transparencia, ¿no?, y de democratización de las bases científicas de nuestro trabajo. Pero que tiene que ver, por ejemplo, con que, así como comentábamos hoy a la mañana, ¿no?, y compartíamos con la preocupación con otras revistas antropológicas,
que, por ejemplo, la política de esto de publicar o perecer, se dice, ¿no? Esta cuestión de que hay que publicar, publicar, publicar porque todo es cuantitativo y porque si no tenés tantos artículos, bueno, ha también de alguna manera presionado nuestra forma de trabajar, porque se cuentan, por ejemplo, el CONICET al día de hoy sigue valorando más en cuestiones de puntaje un artículo individual que un artículo en colaboración, cuando todos sabemos que los artículos en colaboración pueden dar tanto más trabajo que un artículo individual y que uno también pone la misma calidad científica, pero está todavía esa idea del científico que investiga solo, ¿no? Y también se valora más ciertas revistas que tienen un prestigio, a veces real, a veces es cuestión de marketing, pero entonces, bueno, hay que tratar de publicar en tal revista antes que en tal otra. También ha afectado de alguna manera la velocidad en la cual tenemos que publicar, y entonces nosotros como revista notamos que cada vez llegan más artículos que están como medio crudos, ¿no? Que les falta un hervor todavía, porque no solamente en la escritura, muchas veces uno ve el artículo y uno dice, esto le faltaba todavía terminarlo un poquito, ponerle una conclusión, pero claro, el apuro, porque hay que publicar y publicar, hace que la gente lo mande así rápido, y muchas veces con un trabajo de campo mucho más corto o más superficial que lo que se hacía antes cuando los autores tenían todo el tiempo del mundo, ¿no? Y así como está pasando esto, hoy hacíamos un poco de futurología, ¿no? Y nos preguntábamos qué va a pasar con esto de tener que revelar las fuentes, porque en algunos países donde ya se está haciendo, esas fuentes primarias quedan depositadas en una nube. Y después de tantos años quedan liberados al público, y al quedar liberados al público también empiezan a ser objeto de un comercio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando determinadas producciones se empiecen a encarar para poder tener más rápido eso que va a estar como monetizado de alguna manera? O también, ¿qué va a pasar cuando uno como autor no solamente tiene que publicar un artículo, sino que tiene que entregar las entrevistas? En algunas revistas académicas están pidiendo las entrevistas en crudo, ¿sí? Sobre las que se basó el artículo. Entonces, además de todas las cuestiones éticas, ¿qué va a pasar? También es una cuestión de ética profesional y además de calidad de nuestro trabajo, cuando tengamos que tener tantas entrevistas y eso termine siendo objeto también de un contrato, ¿no? Porque va a haber un mercado de gente dispuesta a decir, sí, publicame la entrevista, yo no tengo problema, y las entrevistas van a ser así cortitas y de alguna manera formateadas para que puedan ser publicadas, ¿no? Entonces todo esto para nosotros es como una gran amenaza, ¿no? Que tiene que ver con toda esta neoliberalización también de nuestro trabajo, ¿no? Que afecta también a nuestro trabajo, que bueno, que es la gran nube que vemos en el horizonte, que bueno, que nos exige que estemos hablando de esto frecuente e profundamente. Bem, nós temos uma política econômica mundial em relação aos periódicos e a forma como o conhecimento circula, né? E nós, editores da Novo Debate, a gente vem tentando, como uma revista relativamente nova, como eu falei para vocês, a gente tem 10 anos de idade, né? Lidar com as adversidades e as questões que são colocadas cotidianamente, diariamente, inclusive pelas nossas próprias agências de fomento à pesquisa. Então, eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, a gente tem duas grandes agências de fomento à pesquisa no Brasil, uma é a CAPES, a outra o CNPq, e recentemente a gente sabe que se cortaram, por exemplo, todos os editais de auxílio às publicações no Brasil. Então, a gente não tem mais a possibilidade de dispor, por exemplo, ou de concorrer a esses editais para financiar ou custear os valores que são necessários para a publicação de uma revista. Então, mais uma precarização para o nosso trabalho. Posto isso, acho interessante dizer para você, porque é uma das perguntas que eu estou relendo aqui, que a gente é uma revista assim, de política e acesso aberto, e eu espero que a gente assim permaneça, pelo menos essa é a forma como eu encaro que o conhecimento ele deve ser produzido, sempre de maneira aberta, para que todos e todas possam ter acesso. E atualmente a gente está indexado, apesar da nossa revista irmã, a Vibrant,
estar na Cielo. Nós não estamos na Cielo, nós somos uma revista aí que está tentando engatinhar, se posicionar dentro desse escopo aí das publicações em antropologia. Nós estamos indexados em algumas plataformas como a Latindex, a Sumário, a Root e a Google Scholar. Isso também tem ajudado a gente a fazer com que os nossos textos, né, dos nossos autores circulem, perdão. Mas eu reforço o que eu falei na primeira resposta, de que o fato da gente ter editores associados que trabalham diariamente na revista de diferentes regiões brasileiras, lembrando aí que o Brasil é um país continental, a gente consegue captar autores de norte a sul do país, numa quantidade bastante equânime, se é que isso é possível, e ter uma diversidade de autores que publicam. Isso é uma das questões, por exemplo, que o Qualis, eu não sei se vocês já ouviram falar, no Brasil a gente tem um Qualis, que é o que classifica as revistas, e uma das questões que o Qualis classifica é essa possibilidade de ter autores, uma diversidade de autores em todo o Brasil. Então, atualmente, no último Qualis, que também teve um problema jurídico muito grande no Brasil, o Qualis ele é feito a cada 4 anos, né? Ele demorou mais de 4 anos para sair o último relatório Qualis. A gente saiu de B3, então a gente tem estratos A, estratos B e estratos C. A gente saiu de um B3 e foi para um A4, a última estratificação dos Qualis A, né? Então nós estamos numa boa posição porque a gente consegue angariar esses autores de uma diversidade institucional e regional bastante grande. Ainda sobre as questões das políticas, né, de estratificação, de métrica e todas essas questões que são muito importantes e que fazem com que a gente, de alguma maneira, tenha um direcionamento editorial, eu acho que é bem legal resgatar aqui que no ano de 2020, no volume 6, número 1 e 2, então já fica a propaganda para quem quiser acompanhar, a gente teve a publicação de um fórum chamado Periódico sobre Impacto, Repercussões e Perspectivas sobre o Qualis Referência, que é o que nos organiza enquanto fazer científico brasileiro, é esse tal desse Qualis, temido por muito, né? Tanto que quando a gente vai mandar um texto para uma revista, se você está associado a um programa de pós-graduação, não é bem visto você mandar para uma revista de Qualis C, que é o Qualis mais baixo que tem. Você deve mandar para uma revista de Qualis 1 ou A2. A1 ou A2. Então, as revistas de Qualis B, elas vão sendo deixadas um pouco de lado. Então, a gente tem esse fórum de 2020, onde a gente discute, a partir de 2 textos propositivos, e convida outros editores de revistas de antropologia e de ciências sociais, porque é que a gente tem esse sistema que nos come por dentro, nos devora por dentro. A gente mesmo faz um sistema de hierarquização que continua privilegiando grandes revistas, A1 e A2, e as nossas revistas B, que muitas vezes são capitaneadas ou coordenadas pelos nossos alunos de pós-graduação, que têm uma criatividade, que têm uma circulação tão grande quanto, elas são sucateadas, elas são, enfim, qualificadas em estratos menores, tá? Então a gente tem essa discussão nesse fórum e a gente também discute esse sistema predatório do conhecimento, que é o publicar, mas a troco de quê? Por que se publica tanto? Publicar ou perecer, né? Tem até um site aí que faz essa cotação, né? Se você está publicando o suficiente para você não perecer. Então a gente faz essa discussão nesse fórum e convida as pessoas a engajarem, né? A conhecerem o que acontece. Vale dizer também que a nossa revista, além de ser uma revista de acesso aberto, ela é uma revista voluntária. A gente não recebe recursos financeiros para fazer com que ela funcione. Então, a nossa mão de obra ela é totalmente gratuita. A gente não tem nenhuma contrapartida de financiamento ou quaisquer coisas nesse sentido. Então, assim, é um trabalho quase que por amor, né? Que gostamos de dizer no Brasil, trabalho por amor. Então, é isso que a gente faz. A ciência brasileira, de alguma maneira, pelo menos na área de ciências sociais, especificamente na área de antropologia, ela tem sido feita
com bastante força de vontade dos nossos pós-graduandos, dos nossos colegas professores, e a gente vai tentando aí surfar nessa onda do conhecimento predatório, né? Muchas gracias a todos. Un poco estas primeras respuestas fueron anticipando nuestra siguiente pregunta para ustedes, que tiene que ver un poco con este contexto del sistema mundo universitario contemporáneo y esa desigualdad cada vez más creciente entre las revistas en el ecosistema editorial. Entonces, la idea es que puedan reflexionar un poco, que puedan contarnos cuáles son las dificultades con las que lidian en sus revistas y qué estrategias vienen desplegando para sostener sus revistas en estas condiciones y en este momento. Perdón, Agustina, ¿me puedes repetir la pregunta? La pregunta sería... Sí, las preguntas que nos hacemos al respecto es cuáles son las dificultades con las que están lidiando en este momento con sus revistas en relación a esta creciente desigualdad del ecosistema editorial y esto que conversaron mucho en la primera ronda, ¿no? La precarización, la creciente precarización, la creciente separación entre las revistas que tienen recursos y aquellas que no, y qué estrategias vienen desplegando hacia el interior de sus revistas para sostenerlas en funcionamiento, para seguir publicando en medio de este contexto tan adverso. Bueno, claro, esta discusión se inserta en un plano, en un escenario sociopolítico, socioeconómico más amplio que tiene que ver con la neoliberalización del conocimiento. Y como Antropologías del Sur se encuentra en Chile, un país extremadamente neoliberal, la pelea hay que darla fuera de las universidades, además de las universidades, sino que directamente en los sistemas de medición científica. Cuestión que hemos tratado de realizar por casualidad, de encontrarnos en las instancias donde esas discusiones se pueden dar. Como les contaba hace poco, el grupo de estudio de antropología y arqueología, que es el grupo encargado de evaluar los proyectos de investigación científica de excelencia en Chile, es decir, los que cuentan con mayor financiamiento, el año pasado propuso hacer equivalente el índice Cielo al índice WOS y Scopus. Nos parece que eso va a contribuir efectivamente a desmonopolizar y romper un poco esta desigualdad que hay. Ahora, hay otros elementos que son más difíciles, ¿no? Las universidades en Chile pagan, y no poca plata, algunas universidades, no todas, pero la mayoría, a los colegas que publican en WOS o Scopus, ¿no? Y eso uno no le va a decir a los colegas, mira, no publique ahí porque estás contribuyendo a la monopolización, porque significa un ingreso necesario para los bolsillos de la familia, de los colegas, etc. Entonces, allí hay varios elementos donde dar la pelea. En particular para Antropologías del Sur, y esto no quiero decir que estamos en una cruzada y que nos sacrificamos, etc. No quiero apuntar a eso, pero tenemos otros intereses. Hemos, a propósito de una conversación que tuve con Leonardo Piña, que está aquí en el público en la mañana, me decía, algo muy importante en la revista de ustedes es algo que creamos en el 2018, creo que es un ciclo de conversaciones donde entrevistamos a distintos colegas para reconstruir la historia de la antropología hecha en Chile a través de sus protagonistas, sus conversaciones respecto a su trayectoria. Ese tipo de producción no tiene ningún puntaje, ninguna parte, no suma nada, pero es bonito cuando los colegas y las colegas se te acercan y dicen, oye, qué interesante lo que están haciendo, cómo contribuyen, y ahí por eso somos felices, digamos, con ese reconocimiento nos da felicidad. Y efectivamente creemos que podemos contribuir a este debate, a este conocimiento, a esta circulación de conocimiento de nuestras antropologías.
Y un segundo elemento que yo quisiera destacar en términos de superar obstáculos, porque efectivamente las revistas que están indexadas en WOS o en Scopus reciben una cantidad enorme de contribuciones. De hecho, las premian si rechazan una mayor cantidad de artículos. O sea, es una forma de permanecer en esos índices el nivel de rechazo que tienen. Cosa que nos parece horrible, ¿no? O sea, ¿cómo voy a medir una revista la cantidad de artículos que rechazo? Y nosotros lo que hemos tratado de hacer es crear dosieres temáticos que nos permite reunir a gente que está trabajando temas parecidos y dice, bueno, mira, voy a enviar aquí porque es justamente lo que estoy trabajando y coincide, permite tener efectivamente un dossier donde alguien que quiera meterse en esos temas tiene un conjunto de artículos que puede citar, leer, ¿no? y eso. Bueno, comienzo por ahí, así seguimos en el mismo tema. Nosotros también hemos empezado a solicitar a ciertos colegas o a recibir también y aceptar la propuesta de dossier porque permite, y por lo que conversábamos en la presentación editorial hoy a la mañana, hay muchas revistas que han encontrado de esa manera la forma de no solamente de convocar mayor cantidad de artículos, sino de garantizar de alguna manera la circulación de esos artículos en grupos, ¿no?, de colegas que están especializados en cierta temática, ¿no? Cuando se organiza un dossier en el cual se le da, digamos, se terceriza de alguna manera la coordinación, ¿no?, la recepción de artículos, la colaboración en la difusión de la convocatoria, etcétera, se colabora en la selección de los referatos, etcétera, ¿no?, con una persona que no pertenece al consejo editor de la revista, pero que está especializada en un tema, ya desde la convocatoria empieza a tener una circulación por otros carriles, ¿no?, esa convocatoria. Entonces terminamos recibiendo más artículos. Generalmente se rechazan también muchos artículos de esos que se reciben, porque si bien hay un dossier temático y que está a cargo de un especialista, las condiciones de publicación siguen siendo las de la revista. Entonces tienen que, corresponder a las pautas editoriales de la revista. Por lo tanto, bueno, muchos también son rechazados. También hemos optado, por ejemplo, por poner fechas que antes no lo hacíamos. Nosotros teníamos recepción continua de artículos, pero comprobamos que poniendo fechas de cierre de recepción de artículos, recibimos como una cantidad masiva de artículos alrededor de esa fecha y después, bueno, entramos otra vez en una meseta en la cual puede pasar tiempo. Nuestra teoría es que hay una cuestión de que la gente le presta más atención, ¿no?, cuando hay un deadline y dice tengo que mandar un artículo antes de que cierre, ¿no?, que cuando hay una recepción continua, por ahí, bueno, los tiempos se estiran y a veces termina tal vez no enviando su artículo. Hemos tenido que rechazar muchos artículos y esto también se da por épocas, ¿no?, y no sabemos por qué. Nos hemos preguntado por qué. En ciertos momentos recibimos muchos artículos que por ahí no respetan las pautas editoriales, por ejemplo, en cuanto a la extensión que tienen que tener, o lo que tiene que ver con la calidad a veces de la redacción, ¿no? Hay momentos en que parece que no estamos recibiendo buenos artículos y hay otros momentos en que sí. Eso, bueno, todavía no sabemos por qué. Entonces, la convocatoria dossier es uno de las soluciones que hemos encontrado. También tenemos otras secciones que son los mini dossier, le decimos, que es, digamos, la sección de artículos breves. Por artículos breves no entendemos artículos que simplemente al autor le hayan quedado más cortos. Es decir, no hay una convocatoria permanente para artículos breves, sino que los pedimos nosotros desde el Consejo Editor. Y los pedimos en relación con algún
algún tema en particular que sea de coyuntura o digamos, que esté muy vigente, ¿no?, en el debate público en cierto momento, o en el debate académico interno en cierto momento, y entonces queremos tener un dossier pequeño, que sea de 3 o 4 artículos, y que estos artículos sean artículos breves y con un estilo tal vez no tan académico, no tan lleno de referencia y de bibliografía, pero que sí que sean opiniones autorizadas de antropólogos que son especialistas en un tema particular que queremos, digamos, ofrecer entonces como contribución al debate público. Un ejemplo, hace algo más de un año presentamos un dossier que justamente le pedimos a varias autoras, a varias antropólogas de distintos países de Latinoamérica sobre la violencia de género, a partir de un hecho que se hizo muy conocido en Argentina, un hecho aberrante policial que estaba entonces en el comentario de todos los noticieros, pero nosotros dijimos, bueno, los antropólogos, antropólogas, ¿qué tenemos para decir sobre esto? Entonces le pedimos a 3 antropólogas de distintos países que escribieran unas pocas páginas en las cuales se expresan, sí, hay opinión, hay también teorías en elaboración, pero con todo digamos, una historia personal de especialización en ese tema, como contribución también no solamente al conocimiento, a la construcción de conocimiento académico, sino al debate público, al debate ciudadano. Hace un año publicamos un pequeño dossier sobre, también de estos de artículos breves, sobre lo que estamos hablando hoy en día, que tiene que ver con la política editorial, las revistas científicas, específicamente en revistas de ciencias sociales, y le pedimos colaboración a varios colegas que están a cargo o han estado a cargo de diferentes revistas antropológicas, también para hablar de estos problemas que nos preocupan, ¿no? Y así en distintas ocasiones. No quiero spoilear porque estamos preparando uno, pero no quiero anticipar. El caso de este último dossier de artículos breves que les comento sobre la problemática de la publicación fue también porque era nuestro número 30º aniversario y entonces quisimos celebrarlo de esa manera, ¿no? Otra de las soluciones o de, digamos, procuras de soluciones que buscamos para diversificar, para elevar la calidad y para también como una política digamos, por parte de la revista, fue la apertura, que comenté hace un rato, la apertura a artículos de toda Latinoamérica, ¿no? Donde la única condición es que el autor la autora sean antropólogos. Pero esto nos trae también otras discusiones, porque no en todas las academias, no en todas las escuelas, universidades latinoamericanas se concibe la antropología de la misma manera. Entonces, cuando nosotros decimos tiene que ser antropólogo, bueno, pero pueden querer decir distintas cosas, ¿no? Porque la formación de los antropólogos en distintas academias puede ser diferente, puede abarcar distintas ramas del conocimiento. En Argentina, por ejemplo, y específicamente, bueno, en algunas universidades de Argentina, la arqueología es una especialización, digamos, o es, digamos, una de las orientaciones de las que se reciben los antropólogos. Uno empieza a cursar antropología, puede terminar como antropólogo social o como arqueólogo. En otras academias, no, la arqueología no está incluida en la antropología. Mismo en Argentina, ¿no? En la Universidad Nacional de Tucumán uno se recibe como arqueólogo como especialización de la historia, ¿no? Los historiadores se pueden especializar en arqueología. Es decir que puede venir una persona que sea arqueóloga pero con un título de historiador, ¿no? O en otras hay academias donde no hay, y eso lo hemos visto, bueno, incluso también en ALA, ¿no? Hay academias donde, bueno, algunos de nosotros tenemos distintas posturas. Todo esto lo discutimos muchísimo al interior del comité editorial. Algunas academias latinoamericanas no tienen, países que no tienen carrera de antropología, pero tienen antropólogos trabajando y ese proceso de formación se llega, digamos, de distintas maneras. Entonces nosotros como revista consideramos también, ¿no?,
que no es solamente el que tiene un título que necesariamente tiene que ser iguales a los nuestros. Pero todo esto es un aprendizaje que uno va haciendo a medida que se encuentra con el problema, a medida que nos llega un artículo que viene, digamos, a partir de con un cierto enfoque o con un autora que, bueno, que presenta ciertas características. Entonces ahí tenemos que discutir y ver cómo lo resolvemos. Bueno, también hemos tenido algunos dossiers que se presentan la cuestión de que porque se trata de un tema, por ejemplo, tuvimos un dossier sobre políticas públicas, ¿no? Sobre el trabajo de antropólogos en el marco de políticas públicas, que es muy importante porque además, bueno, es un lugar, un espacio donde queremos que haya más antropólogos trabajando, ¿no? Y que queremos que las políticas públicas sean cada vez más antropológicamente fundamentadas, pero que todavía es un poco como el patito feo respecto de la academia, ¿no? La gestión por fuera de la academia. Hicimos un dossier sobre esta cuestión y nos llegaron muchos artículos donde las personas que escribían no solamente no eran antropólogos, sino que además el trabajo no tenía mucho que ver con lo que consideramos antropología. Entonces creo que fue el dossier que más artículos rechazó. Cuando por ahí la persona que envió ese artículo creía que estaba, ¿no?, respondiendo a la convocatoria, pero desde otra concepción por ahí de las políticas públicas, ¿no? Y esto tiene que ver con que, bueno, que es justamente un campo donde los antropólogos trabajamos, pero muchas veces de manera interdisciplinaria y mezclado con gente de otras ciencias sociales y a veces incluso de ciencias duras, ¿no? Ciencias naturales u otras. Así que, bueno, son, digamos, los desafíos que vamos respondiendo a medida que vamos implementando cosas que tienen que ver, bueno, con el sostenimiento de la revista en un contexto que es difícil y que además, desde el punto de vista de lo económico, cuando se precariza el trabajo, y no solamente el trabajo de los antropólogos, no solamente lo que tiene que ver con la docencia, con la investigación, sino se precariza el trabajo de quienes trabajan en otra cosa también, todo eso va de alguna manera atentando, sobre todo nosotros lo hemos notado, en lo que tiene que ver con los tiempos de la producción, ¿no? Porque la gente está trabajando de otra cosa. Entonces, las revistas se sostienen no solamente con el trabajo ad honorem del comité editor, sino también de todos quienes evalúan, que también lo hacen gratuitamente y también tienen un montón de cosas que hacer y cada vez más cosas que hacer por la misma plata. Y uno no puede estar persiguiendo a un evaluador que aceptó hacer una evaluación y que le dijimos en 2 meses y después nos escribe y nos dice que está hasta acá de trabajo, que necesita 2 meses más y le damos 2 meses más, ¿no? Porque por ahí consideramos que es una persona que nos interesa que evalúe determinado trabajo. Entonces a veces preferimos, nosotros, esa es una decisión nuestra, preferimos relajar los tiempos y preferimos cumplir con el proceso editorial que tenemos que hacer, que tiene que ver con el referato doble ciego, con que a veces hay que mandar a un tercer evaluador para que quede claro, ¿no?, una evaluación cuando hay opiniones discordantes, etc. Y nosotros preferimos a veces estirar los tiempos, aunque no sea muy prolijo, y no saltearnos etapas del proceso o, digamos, de evaluar la calidad del proceso, ¿no? Tratamos de ser una revista que hace lo que dice que hace, ¿no? Porque muchas veces una cosa son y todos sabemos cuando hemos mandado artículos a distintas revistas y después uno sabe que, bueno, lo que se dice que se hace por ahí, el proceso editor no es igual en todos lados. Nosotros tratamos de cumplir con todo esto porque queremos, bueno, cumplir con esto que es para nosotros un horizonte también, ¿no? Que es no solo la calidad, sino también todo lo que tiene que ver con la ética de la publicación. Bem, como eu tinha falado, acho que foi na primeira resposta da pergunta, a revista Novos Debates ela não está associada a nenhuma universidade federal brasileira. Ela é uma revista da Associação Brasileira de Antropologia. Nesse ponto, a gente não pode concorrer a nenhum edital interno de financiamento das universidades. Como somos uma revista da associação, a associação ela cobre alguns gastos, não muitos, mas ela cobre sobretudo uma ajuda financeira para que a gente possa fazer o processo de editoração, a parte final, para deixar o texto dentro do padrão da revista
Então a gente paga alguém que faz isso, mas esse valor também não é um grande valor que a gente recebe. A gente geralmente consegue pegar algum aluno de graduação ou de mestrado ou de doutorado para fazer esse trabalho da editoração. Então essa é a forma como a gente vem lidando. Uma das dificuldades que a gente enfrentou nos últimos anos com a pandemia do coronavírus foi uma evasão dos nossos autores e autoras. Eu acho que as pessoas estavam muito mais preocupadas em se manter vivos e vivas do que fazer a produção de um texto científico-acadêmico. Então, nesse período, a gente teve uma diminuição da submissão dos textos e dos outros materiais que a revista publica. Tanto por isso, a gente investiu na realização de alguns webinários a partir da TV ABA, da Associação Brasileira de Antropologia, para fazer uma comunicação a partir do canal do YouTube da ABA, para conversar com esses autores, para falar um pouco sobre periódicos, sobre o que é uma revista científica, como escrever um artigo, como submeter um material nesse estilo para as revistas, não só para novos debates. E uma outra ação que a gente tem feito desde o ano passado, que inclusive é uma das ações que eu mais gosto, a gente tem submetido para os congressos de antropologia, então para a RAN, a reunião de antropologia do Mercosul, teve no ano passado, e a reunião brasileira de antropologia, que terá este ano, contou e contarão com um espaço de formação para alunos de graduação, mestrado e doutorado sobre o que é uma revista, o que é um periódico acadêmico e como escrever um texto acadêmico que possa ser submetido e aceito. Então a gente teve essa primeira edição do nosso mini curso, foi um mini curso de 3 períodos, onde a gente conversou com uma sala cheia. Foi o primeiro, depois eu fiquei sabendo, foi o primeiro mini curso que lotou, teve a capacidade máxima atingida. A gente tinha uma média de umas 80 pessoas na sala, para conversar sobre o que é uma pesquisa, como transformar um mestrado num texto acadêmico, como transformar um doutorado num texto acadêmico para publicar ou para submeter numa revista. E também como transformar uma pesquisa em andamento, uma pesquisa que ainda não está finalizada, num texto que pode ser submetido num periódico. Então, depois que a gente fez essa divulgação, esse mini curso na RAN do ano passado, a gente teve um aumento no número de submissões. Então, acho que mais pessoas se encorajaram. Muitas vezes a gente tem aquele aluno de graduação que está fazendo projetos de pesquisa, de iniciação científica, a gente tem aquele aluno de mestrado do primeiro ano, a gente tem aquele aluno de doutorado que ainda está um pouco inseguro sobre a escrita acadêmica, e esses espaços a gente mostra como é possível você fazer uma produção escrita, uma produção intelectual do que você vem pesquisando. Então, esse espaço do mini curso, que aconteceu no ano passado na RAN e vai se repetir na RBA, foi um momento assim, muito interessante para a gente conversar com diferentes autores e autoras em diferentes níveis de formação acadêmica e antropológica e mostrar essas possibilidades de escrever. E tem muita gente que deixa um bom texto, uma boa ideia para um artigo, para uma resenha, para um ensaio, para um conjunto de fotografias guardado na gaveta com medo de se submeter ou de passar por esse processo de avaliação pelos pares, Então a gente também explica nesse mini curso o que é uma revista e qual é o papel de uma revista acadêmica científica. O que a gente faz? A gente só joga os textos aí no mundo para as pessoas lerem? Por que é importante você divulgar essa pesquisa que você realiza na graduação, essa pesquisa que você realiza no mestrado? Só professores universitários podem publicar? Não, a gente também trabalhando então com essa possibilidade de que diferentes antropólogos em diferentes níveis de formação podem e devem publicar. E aí, nesse sentido, a gente já tem visto que esse mini curso a gente pretende ampliar não só para a reunião brasileira de antropologia deste ano, mas fazer também uma série de webinários no site da ABA, no YouTube, no canal de YouTube da ABA, para que mais pessoas possam ter acesso
a esse passo a passo pedagógico de como construir um artigo científico. Eu acho que pode ajudar muitos de nós, inclusive aqueles que já escrevem e publicam há mais tempo, sobre o que uma revista científica em antropologia espera de um texto. Que tipo de texto é esse que a gente quer ler? Como que a gente vai construir esse texto de uma maneira não só que nos satisfaça como autores, pesquisadores, mas que também passe por uma avaliação de pares. A gente também tem um outro sistema que é informar aos nossos pareceristas o que a gente espera de um parecer. Quem nunca recebeu um parecer bem desaforado ou bem mal criado, enfim, ainda não passou pelo sistema de avaliação de pares. Então a gente pede que os nossos pareceristas eles adotem um tom pedagógico, mas não no sentido pejorativo, condescendente, mas que eles demonstrem para os nossos autores o que está faltando para ser um texto que pode ser publicado, o que poderia melhorar. Então que sejam pessoas generosas nas suas observações, para que elas não intimidem os autores, para que esse autor não tome um balde de água fria, um balde de água gelada e ele ou ela desista de publicar. Então a gente trabalha com textos de autores, pesquisadores da graduação ao pós-doutorado, mas a gente não quer que esse autor receba um parecer agressivo e violento. Então a gente tem trabalhado nos novos debates nessa perspectiva de educar e de mostrar para os pesquisadores brasileiros e também para os pesquisadores não brasileiros o que é uma revista, como publicar um bom texto que pode ir ao mundo e como também fazer um parecer que não seja para destruir o autor, mas que seja para construir um debate. E ainda nesse sentido a gente tem pensado, para enfatizar esse processo da construção dos pareceres, em abrir talvez futuramente uma sessão onde a gente possa publicar os pareceres, porque os pareceres também são um espaço onde a gente aprende como escrever um texto em antropologia. Então talvez a gente possa ter essa... A gente está construindo uma ideia, não tem nada muito consolidado, mas a gente vem conversando com todos os editores nessa possibilidade de publicar alguns pareceres que sejam bem instrutivos, porque a gente aprende muito com esses pareceres também. É isso. Sí, al comienzo habíamos dicho que los trabajos de editora o editor de una revista son como quijotescos. No sé si ahora se nota como el volumen de trabajo de garantizar la circulación, poner un acento, ¿cierto? El proceso de referato, que la revista la lean, ¿cierto? La bisemestralidad, tasa de aceptación, tasa de rechazo. Pero también al mismo tiempo destacar que la revista es el espacio de reciprocidad que le queda a la antropología, ¿no? Porque aquí hay solo horizontalidad, ¿cierto? En ese proceso. Pero no es tiempo, me gustaría darle ahora la palabra a Díaz Ferrero para que haga los comentarios, ¿cierto? Y que alcanzáramos a alguien, le damos un minuto de réplica, porque de repente aparece una buena idea con los comentarios, que estaría bueno también que pudieran comentarlos de vuelta. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuando desde ALA pensamos a las mesas sala, ¿no? Que son, como decían al principio, algunas tienen el mismo formato de una mesa redonda, pero que recogen de alguna manera inquietudes que son centrales para la asociación. A esta mesa particularmente, que es una mesa propuesta por Agostina y por Gonzalo, los invitamos a reconvertirla como mesa ALA porque nos interesaba hablar de revistas científicas y en ese gesto hablar de antropologías también, ¿no? Y hablar de nuestras antropologías y hablar de antropologías latinoamericanas y hablar del rol que tienen las revistas en nuestras antropologías. Entonces, un poco a partir de lo que fueron comentando los expositores, más que comentarios tengo como algunas preguntas y viene como justo de la mano de lo que acaba de decir Gonzalo, que después pueden retomar y si les parece. Esas preguntas, mentira, voy a empezar con un comentario. La primera pregunta que armaron los coordinadores de la mesa tenía que ver con que los tres invitados o las tres invitadas presenten la revista, ¿no? Y me llamó la atención que enseguida la presentación se ciñe a cuestiones técnicas, ¿no?
Entonces no se habla de los objetivos de la revista, no se habla del proyecto político de la revista, no se habla para qué se creó la revista, no se habla de qué sentido tiene la revista en el campo en el que se pretende intervenir de alguna manera, ¿no? Entonces, nada, como marcar esto, porque a veces, como Gonzalo cuando me presentaba al principio, yo formo parte de varias revistas, soy editora hace muchos años, pero a veces uno está en esa cosa así de, bueno, como que hay que hacer cosas y no tiene tiempo para parar y ponerse a pensar. Y un poco la idea de esta mesa era hacer eso, ¿no? Poder interrumpir y poder un poco ponerse a pensar sobre las revistas, ¿no? Entonces, pensando en esto, ¿no? Como salieron cuestiones como más técnicas o las cuestiones de cómo se creó una revista, hasta dónde pensamos, ¿no? En la medida en que vamos trabajando en nuestras revistas, volvemos a la idea de, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿para qué existe esta revista, no? ¿Para qué buscamos indexar? Buscamos indexar para que lleguen mejores artículos y más artículos. ¿Llegan mejores artículos? ¿Sí? ¿Mejores artículos en qué sentido? ¿No? ¿Mejores artículos mejores para la revista, pensando en cuál fue el proyecto original de la revista? ¿No? Como que hay como ciertas inercias en las que seguimos, ¿no? Hay que indexamos las revistas. Y no nos damos cuenta que cuando indexamos la revista, quizás o se pierde el proyecto original de la revista, o se va como modificando, o esa revista se va transformando en una revista más de antropología. Porque uno las mira las revistas y las que están en cielo, digamos, todas cumplen determinadas condiciones, las que están en la tinte, las que están en núcleo básico, las que están acá y allá, cumplen, digamos, esas condiciones y hasta dónde eso lo que hace es, más que asegurarnos mejores artículos, nos asegura cada vez artículos más uniformes, ¿no? Y Mariani dijo lo mismo para el acceso abierto, ¿no? El acceso abierto fue algo que en un momento se impuso, ¿sí? A mí me parece perfecto el acceso abierto. Y me acuerdo cuando con la revista Publicar, cuando saltamos de la revista en papel a la revista digitalizada, que en ese momento Diego Zenobia era el director de la revista, que fuimos, que hicimos toda la transición, bla, bla. Como que la fantasía del acceso abierto era que ahora nos iban a leer 8.000 millones de personas, iba a leer cada artículo. ¿Y quiénes leen esos artículos? No digo, o sea, nos metemos como en tendencias y no pensamos qué son, qué significan esas tendencias. Esto que traía Diana de los datos primarios, ¿no? Que se discutió un poquito hoy a la mañana en una presentación editorial, es un tema inmenso para discutir, ¿no? Pero no para discutir en el sentido de qué nos va a traer de beneficioso, qué no nos va a traer de beneficioso, o en el caso de Argentina algunas discusiones se dieron, bueno, ¿cómo hacemos para esquivar un poquito la ley? No, realmente pensar cómo eso moldea la investigación, cómo eso modifica la manera de hacer antropología, ¿no? Y no lo pensamos, bueno, hay que hacerlo y hay que hacerlo porque hay que tener artículos y por todo lo que ya sabemos. Entonces Mariani dijo, lo hacemos por amor, ¿no? El trabajo lo hacemos por amor. Y Claudio dijo que ustedes tienen una sección en la revista que es donde hacen las entrevistas a estos como héroes culturales de la antropología chilena, y eso les encanta, que eso no tiene ninguna puntuación, que eso no nada, pero vos dijiste, y con esto somos felices. Entonces, lo hacen por amor, pero ¿por amor a qué? Y si con eso son felices, ¿por qué hacen todo lo otro? ¿No? Porque todos dijeron, el trabajo es muchísimo, el trabajo es ad honorem. O sea, no se los pregunto a ustedes, me lo pregunto yo también, porque yo también estoy en ese círculo. ¿Hasta dónde no terminamos siendo como funcionales a todo eso que se supone que estamos denunciando, ¿no? Porque en una mesa discutimos sobre revistas científicas, el viernes vamos a discutir sobre neoliberalización de la academia, pero dale, estamos igual en las revistas científicas y hacemos todo lo que tenemos que hacer para indexar y hacemos, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo hacemos para que sea como más coherente lo que decimos con lo que hacemos? Nada más. ¿De dónde?
Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo con Lía. Creo que es una pregunta que uno se la está haciendo permanentemente. En el caso de Antropología del Sur, para ser muy franco, no tenemos ese dilema. Es decir, nosotros nacimos con una idea de contribuir al debate, a la circulación, porque creemos efectivamente que es bueno comunicar los resultados de las investigaciones, etc. Por supuesto, en algún momento nos vimos inmersos en una dinámica de productividad, pero que nos ha pasado por el lado, digamos. O sea, en verdad, yo siento como director desde el comienzo y ahora director y editor, que no tengo problemas con él. O sea, siento que hay un escenario problemático, pero yo creo en la comunicación de los resultados. Efectivamente, y como decía Diana, uno de los problemas asociados a esta hiperproductividad es que te empiezan a llegar artículos más crudos, ¿ya? Porque la gente está presionada y entonces tú se los devuelves y te piden: ¿y me podría mandar una carta de que al menos llegó el artículo? Porque lo necesita presentar en su universidad a fin de año, etc. Sí, te podemos, no está aceptado el artículo, pero te mandamos la carta. Bueno, y en ese proceso llegan artículos de investigadores consagrados, pero también de estudiantes de pregrado que terminan su tesis y nos envían. Bueno, y eso nos pone felices, digamos. Eso es un montón de trabajo, pero no sentimos que estemos aprisionados en algo que no queramos hacer, ¿ya? Es decir, lo que publicamos, por eso digo, lo del Scopus, no sé si voy a postular nuevamente la revista. No tengo ningún interés. Me interesan y soy feliz con los artículos que llegan hasta ahora, y que son muchos artículos de distintos países. Y es muy leída la revista. Yo no sé si eso, la estadística de los JS miente o no, pero lo que veo es que la lee un montón de gente. Entonces cada artículo tiene 80 lectores. ¡Oh! Una maravilla. Los estudios decían que los artículos WOS tenían a lo máximo 17 lectores. Bueno, y yo considero y comparto contigo, Lía, que una mayor indexación no asegura calidad, pero por ningún lado. O sea, yo veo revistas WOS y veo los artículos y digo, ¿no? O sea, así, ¿no? Y que estén en inglés, en una revista, no voy a decir el país para no mirar en menos ningún país, pero en cualquier país del mundo, en otra lengua, hay revistas WOS y uno manda un artículo en inglés. No dicen nada. Hay algunos que no dicen nada, hay otros que dicen mucho, pero bueno, ¿no? Entonces, no asegura. Y eso, digamos, hay una cuestión de amor, efectivamente. No, pero completamente, un amor permanente que crece y que cuesta despegarse. Yo en algún momento quisiera descansar de esto, pero tengo miedo que ese descanso se puede morir, ¿no? Entonces, sigo ahí. Eso. Sí, un poco, bueno, continuando esto, yo creo que para hablar de los objetivos, para responder a lo que decía Lía de que no hubo como una enunciación de nuestros objetivos y todo eso, por un lado, porque un poco nos centramos en las preguntas, ¿no? Buenas preguntas y no nos preguntaban por los objetivos, pero bueno, no importa, lo hacemos ahora. A mí me parece esto, como en todos los rubros de la vida, que los objetivos se van construyendo y que el compromiso con esos objetivos se demuestra trabajando, ¿no? Y haciendo las cosas. Y yo creo que en la revista lo que hemos hecho fue ir incorporando esta problemática, ir incorporando nosotros nuestras discusiones y ir reflexionando sobre lo que hacemos. Vos sos testigo de eso porque estás en el comité editorial, pero bueno, le cuento, ¿no? al público presente y a los compañeros que cada artículo que llega, primero le damos una leída entre las editoras responsables, que son Agostina y Lía, y yo la presidenta, y hacemos un primer filtro que tiene que ver más con ese filtro
político, ético, ¿no? Hemos rechazado artículos por posicionamiento ético, por ejemplo, diciendo no nos interesa esto para nuestra revista, ¿no? Artículos en relación con temas de género que no nos gustaron, ¿no? Y no se trata de una censura o de, porque puede publicar donde quiera esa persona, pero nosotros tenemos cierto perfil de revista, ¿no? Es una revista que parte de ciertos consensos sobre ciertos valores, por decirlo de alguna manera, que compartimos, que tienen que ver con la equidad, con la apertura, con la igualdad, con la búsqueda de mejores condiciones de diálogo y que armonicen también con lo que consideramos que son buenas iniciativas políticas para el conjunto de las personas, ¿no? Entonces, tratamos de orientar nuestro trabajo en esa dirección y bueno, cada problema que va surgiendo lo vamos solucionando. Es decir, hemos tratado de sacar a la revista del colegio de un lugar donde en algún momento se decía, bueno, qué bueno, el colegio tiene una revista para que los graduados o para que los afiliados al colegio publiquen, haya un lugar para publicar. Bueno, los afiliados al colegio tienen inmensidad de revistas para publicar, no necesitan que les demos ese servicio porque pueden publicar en cualquier lugar. Consideramos más bien que la revista del colegio tiene que reflejar y tiene que representar de alguna manera bueno, esas ideas, ¿no? Y esas posturas, por lo menos de quienes conformamos el equipo editorial, ¿no? Tampoco representamos ni a los afiliados, ni representamos la manera de pensar ni siquiera de la comisión directiva del colegio, no necesariamente, por ahí sí, por ahí no. Pero bueno, nosotros quienes componemos la revista la hemos ido orientando en esa dirección, ¿no? Y sí, respecto de lo que nos apasiona, por supuesto, creo que todo el tiempo, y en eso yo no me voy a arrepentir nunca en la vida de ser antropóloga porque me parece que es una profesión donde nos damos esos gustos, ¿no? No es así en todas las profesiones, ni siquiera en todas las ciencias sociales. Yo me la paso mandando artículos a revistas que no tienen ninguna indexación y que sé que no la van a tener porque son revistas por ahí muy locales, muy de sitios pequeños, no sé, de algunos sectores que sabemos que no están tampoco en el circuito y no importa, y me hace más feliz publicar ahí como autora porque estoy respondiendo, ¿no?, a conversaciones que se dan en ciertos lugares. Y lo mismo pretendo, ¿no?, que encuentren los autores, ¿no?, o sea, que es una rigurosidad para que los artículos salgan buenos, pero también la apertura y la posibilidad de que la gente pueda expresarse y pueda contarnos lo que hace. Nosotros somos, al ser la revista del Colegio de Antropólogos, somos la revista que cuenta lo que hacemos los antropólogos, ¿no? Y nos lo contamos entre nosotros y se lo contamos también al resto de la gente, ¿no? Entonces, bueno, nos damos esos gustos también, ¿no? Eu espero que não se perca na tradução. A gente teve um político brasileiro, há uns anos atrás, que foi conclamado pelos professores a conceder aumento salarial. E ele foi para as redes sociais e para a televisão e ele disse que por que é que os professores precisam de aumento salarial se eles trabalham por amor. Então, quando eu digo que a gente trabalha por amor, é numa forma de ironia de dizer que o nosso trabalho como editores, ele não é valorizado numa perspectiva financeira, tanto quanto eu acho que ele deveria, porque o nosso trabalho é um trabalho muito árduo e muito difícil se a gente parar para pensar que a gente também está contribuindo para o avanço, ou para esse tal desse progresso científico, tem várias aspas e vários problemas nessa expressão, mas que a gente está trabalhando em prol de algo maior. Então, quando eu usei o por amor, é uma forma de ironia, não necessariamente de que trabalhamos mesmo por amor, mas a gente está trabalhando num espaço muitas vezes precarizado do nosso próprio atuação como editores, tá? Então, trabalhamos por amor porque não recebemos nada. Nesse sentido, a gente não trabalha também com o OJS na nossa revista, então a gente não sabe quantas pessoas baixam os nossos artigos para ler, a gente não tem esse dado. A nossa revista está numa plataforma chamada WordPress, que é uma plataforma que se utilizava para blogs, né, manutenção de blogs, e ali a gente faz a hospedagem dos PDFs e dos textos que são veiculados na revista. Agora, voltamos para o Qualis, CAPES, que classifica as revistas no Brasil. As revistas, elas são classificadas também, tanto pela sua diversidade de autores, diversidade regional e de pareceristas, e também pela quantidade
de citações que elas recebem dentro dos programas de pós-graduação. Então, a Novos Debates, ela é uma revista, e eu acredito isso ao fato dela ser uma revista da ABA, que é muito procurada, por exemplo, por alunos e professores vinculados às pós-graduações brasileiras para divulgar os seus trabalhos. Então, ela é uma revista que é muito citada dentro dos programas, é muito procurada e é muito utilizada como uma plataforma de publicação. Agora, sobre a política editorial, eu gostei. Eu fui ler o nosso documento primeiro, assim, para ver se a gente continua, né, seguindo a nossa política ou se ela está num processo de movimentação, a revista. O nosso política editorial é praticamente uma frase: experimentar novas formas de publicação do conhecimento científico que fujam ao padrão artigo. Então, acho que nesse sentido, a revista Novos Debates, ela continua se mantendo como um espaço, como o próprio título diz, para fomentar novas possibilidades de debate acadêmico, que não só a partir do artigo científico, mas dos quadrinhos, das charges, das fotografias, dos vídeos, dos sites, dos podcasts, de textos que vão pensar o ofício do antropólogo com ONGs, ONGs, no serviço público, nos órgãos do governo federal, que vai pensar a atuação do antropólogo em sala de aula. Então, a gente vem experimentando novas formas de comunicação científica que fogem do padrão tradicional, que é o texto acadêmico. A gente está aberto a novas possibilidades. Os desenhos também, a gente recebe muitos desenhos de caderno de campo, de trabalho de campo. Então, a gente tem se mantido como uma revista que está aberta para experimentar novas formas de comunicação e novas formas de divulgação. Não sei se eu comentei tudo o que você propôs, mas, enfim, continuamos abertos aí para conversar. Por lo menos a mí me quedó claro que hay acentos muy marcados de cada una de las revistas, y eso era también una intención de la mesa, de poder compartir esos acentos. Antes de dejar las palabras a mi colega, también agradecerle a mi colega por hacer esta tarea juntos. Agradecer a ustedes en este calor, fueron heroínas y héroes. Yo lo miro a ustedes y decía gracias por estar acá, y obviamente que a Claudio, a Diana, a Mariana, a Lía, de darse el tiempo de compartir proyectos generosos, insisto, proyectos de reciprocidad y proyectos que hablan, ¿cierto?, de un sentido hacia la antropología, porque hay una producción de sentido en cada una de las revistas. ¿Ya? Y esa producción de sentido, la forma como se quiere defender, la forma como se quiere entregar, la forma como le damos tiempo para que eso se pueda reproducir, yo creo que ahí está, en muchos sentidos, que la muestra también y donde apuesta también como asociación. Vamos a ir cerrando entonces la mesa porque es un poco tarde, hace mucho calor y tenemos ganas también de participar del conversatorio central de hoy. Les paso por si no saben cuál es la temática. Hoy van a estar conversando Elena Caicedo de Colombia, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y Sabina Frederick de Argentina, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, CONICET, sobre las intervenciones antropológicas en políticas públicas. Esto va a ser ahora, comienza a 18:15 en el auditorio, en el Teatro de Luz y Fuerza. Muchas gracias a todos por estar acá y continuamos viéndonos a lo largo del Congreso.